estemos justamente por ese tema de la coca, que la verdad, visto desde acá, claro, no se entiende mucho. Lo que he estado leyendo es que el origen de todos estos problemas vendrían de hace 5 años con una ley en la que se aumentó digamos, las áreas legales de cultivo de coca y dándole aparentemente al grupo El Chapare, ¿no? Afín a Evo Morales, una cantidad importante, ¿no? Y eso me parece que son los de Cochabamba, me parece, no estaban de acuerdo porque decían que cómo es posible. Y a partir de ahí, pues, es un poco el origen. Y claro, hay mucho dinero de por medio porque entiendo que es un comercio bastante importante. Estamos hablando, por cierto, del comercio legal. No estamos hablando acá del comercio ilegal referido a la droga. Cuéntanos un poco este tema, porque la verdad es que porque aquí tenemos ENACO, que compra a los campesinos, y por lo demás no es que haya un mercado, creo que se vende en cualquier mercadito, se vende la coca para chachar, no es que haya, pues, como en Bolivia, una cosa tan importante como un mercado en particular, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, hay dos zonas grandes de producción de hoja de coca en el país. Una es en la región de los Yungas, en el departamento de La Paz, y la otra zona de producción importante es la del Chapare, ¿no? En Cochabamba, en otro departamento. Estas dos concentran la producción de la hoja de coca. Y claro, como decía la nota que pusieron antes de la entrevista, la coca legal, digamos, para el consumo tradicional, para medicinal y demás, siempre está referido a la producción de los yungas, y la producción del Chapare es cuestionada por ser ilegal, y además estar destinada en gran parte de manera clandestina a la producción de droga. Lo que pasó hace años es que de alguna manera se redujo el cupo de la venta de hoja legal a los yungas para darle incrementar el porcentaje a la producción del Chapare. Ese fue el primer quiebre con ADEPCOCA, que es la Organización de la Paz de Productores de Coca, pero después de eso, o sea, a partir de esa decisión, ADEPCOCA termina siendo una organización sindical con ribetes de oposición al movimiento al socialismo. De hecho, buena parte de las movilizaciones del 2019 que derivaron en la salida de Evo Morales, tuvo fuerte presencia de miembros de ADEPCOCA. Entonces, el gobierno, el MAS, responsabiliza siempre, como parte de lo que ellos llaman los golpistas, a ADEPCOCA. Entonces, no es que ADEPCOCA también es una organización, como alguien decía en la nota, una organización apolítica ni nada. También, como todas las organizaciones, tienen un tinte político, y esta vez ADEPCOCA ha tenido dirigentes, y tiene dirigentes claramente opositores al movimiento al socialismo. Entonces, lo que pasó es que en los últimos meses el gobierno autorizó un nuevo mercado, un mercado paralelo al de ADEPCOCA, para, de alguna manera, entiendo yo, debilitar políticamente a la organización. Eso provocó la furia de ADEPCOCA, hubo muchas protestas en las últimas semanas, y la última fue hoy, la marcha que llegó desde los Yungas, con productores que, llegando a La Paz, fueron a este mercado ilegal abierto hace algún tiempo, lo tomaron y ahora, digamos, están en posesión de este nuevo mercado más, para luego, como ellos dicen, cerrarlo y que funcione básicamente el que tenían establecido. Más o menos ese es el conflicto de ADEPCOCA y de la coca en nuestro país. De acuerdo. Ahora, en todo caso, el problema se generó por esa ley o sea, en realidad todo esto se ha generado porque se dieron hectáreas, ¿no? De cultivo legal, ¿no? Se atribuyeron a esta zona del Chapare, cosa que antes no tenían. O sea, todo vendría de ahí finalmente. O sea, finalmente fue un tema político. Claro, ese es el árbol origen, digamos, ¿no? Ese es el génesis. Claro, de acuerdo. Ok. Vaya problema. Justamente estaba leyendo un artículo. Ahora, tiene que ver mucho con la política nacional y la geopolítica partidaria también, ¿no? El Chapare ha sido la cuna de toda la protesta social del año 2000, que se generó en el país, que lo liderando desde el Chapare, toda una protesta social, sindical, que derivó en la elección de Evo Morales en 2005, digamos, ¿no? Entonces hay toda
como un compromiso político con el Chapare también, y claro, se tomaron decisiones de alguna manera para beneficiar y provocó todo este conflicto, ¿no? Sí, justamente estaba leyendo un artículo de un periodista Bustíos de La Razón, donde dice, ¿no?, que es un problema insoluble. Él dice que no tiene aparentemente ningún tipo de solución. En fin, vamos a ver, porque la cosa efectivamente está muy complicada. Otro tema muy complicado también tiene que ver con Santa Cruz, ¿no? Ahí hay una especie de revuelta en torno al censo, la organización de un censo que el gobierno ha retrasado, y lo que se acusa al gobierno en realidad de haberlo hecho porque para evitar que con vistas a las próximas elecciones hayan, en función de que ha aumentado la población de Santa Cruz, hubiera una nueva repartición de escaños que pudiera favorecer eventualmente a la oposición. Ese es un poco, me parece a grosso modo, un poco el tema del conflicto. Y entonces ahí está Santa Cruz, que se revela en particular con Camacho, ¿no? Camacho, opositor duro del gobierno. Pero lo interesante también es que dentro de Santa Cruz el alcalde tiene una posición distinta, la del gobernador. Entonces es un menjunque todo este tema. Parece que igual el censo va a ser postergado, pero no cesa igual la resistencia. Cuéntanos un poco más de ese asunto. Bueno, el censo tenía que realizarse en noviembre de este año. Como en todos los países, cada 10 años hay un censo nacional de población y vivienda, que tiene el propósito de ajustar la planificación del Estado, ¿no es cierto?, por un lado, que tenga una radiografía de un montón de indicadores sobre pobreza, vivienda, servicios, acceso a, etcétera, educación, salud, etcétera, que permite al Estado planificar mejor sus políticas de desarrollo. Entonces tenía que desarrollarse el año 2022, este año en noviembre. Lo que pasó es que hace más o menos 2 meses, en nuestro país hay una instancia señalada en la Constitución que se llama el Consejo Nacional de Autonomías, que se supone que es la máxima instancia de coordinación del gobierno nacional con todas las entidades territoriales autónomas, vale decir, gobernadores, alcaldes y autonomías indígenas. Entonces, en una sesión del Consejo de Autonomías, que se debe desarrollar 2 veces al año por ley, según la versión del gobierno, los gobernadores y alcaldes pidieron postergar el censo a 2024. Asistieron 8 gobernadores de los 9 que tiene el país, asistió la representación de todos los alcaldes del país y de todas las autonomías indígenas. El único que no asistió a esta reunión fue Camacho, el gobernador de Santa Cruz. Entonces se hizo el anuncio con todas esas autoridades de que el censo se posterga a 2024. Lo que pasó a partir de eso es que Santa Cruz hizo un reclamo exigiendo que se respete lo del censo. En principio, hasta ellos asumieron que este año no podía hacerse el censo, que no habían las condiciones para hacerlo. Entonces, la demanda de Santa Cruz es que el censo se haga en el próximo año, más o menos en la misma fecha, en noviembre, octubre del próximo año. Y el gobierno plantea hacerlo en mayo o junio del 2024. Entonces, la disputa se da en torno a esto. Lo interesante de este conflicto es que Santa Cruz ha quedado aislada, ¿no?, porque 8 de 9 gobernadores están de acuerdo con la postergación, toda la representación de los alcaldes está de acuerdo con la postergación, o al menos callan, digamos, o sea, si los que no están de acuerdo no protestan, si quieres decirlo así, Santa Cruz ha quedado aislada, ha tenido un paro de 24 horas, un paro de 48 horas, nada más, y luego ha habido una reunión técnica en Santa Cruz en la que ellos habían presentado una propuesta que no estaba completa y quedaron en seguir avanzando en mesas técnicas, pero aparentemente la fecha no se va a mover, es una decisión ya tomada, y Santa Cruz está en eso de pelear. Ellos han convocado un cabildo a finales de este mes, el 30 de septiembre han convocado a un cabildo en Santa Cruz para ver qué acciones van a tomar. Entonces, Santa Cruz queda un poco aislada en este tema, pero además, por primera vez en los últimos 10, 15 años, sucede que además hay una división interna importante en Santa Cruz. El alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, no está de acuerdo con las movilizaciones. Él dice públicamente: yo prefiero que el censo sea el 2023, pero es un debate técnico. Lo que no estoy de acuerdo en es hacer paros, huelgas y demás, porque perjudican la reactivación económica de Santa Cruz. Entonces, esa pelea ha generado una división bastante importante que no se veía en Santa Cruz, y una guerra interna, digamos, de poderes, porque claro, la alcaldía de Santa Cruz es
yo diría que es una institución más poderosa y más grande que la gobernación misma, Santa Cruz, por la cantidad de recursos y de proyectos y demás que ejecuta. Entonces, esta división ha generado un problema importante. ¿Qué pelean ellos? Los escaños, porque debería haberse una actualización de escaños parlamentarios de cara a la elección de 2025, y además hay un tema de fondo importante, Francisco, que la Constitución Política del Estado dice que a partir de este censo que se va a realizar, debería generarse un nuevo pacto fiscal para redistribución de recursos del Estado. En este momento el modelo económico concentra buena parte de los recursos en el gobierno nacional. Y las autonomías tienen recursos, pero claro, reclaman más recursos, pero eso no puede hacerse si no se tienen datos del censo. Entonces, son esos dos elementos los que quieren hacer más rápido el censo plantean, y el gobierno dice necesitamos más tiempo, porque no está la cartografía, no está del todo avanzado, muchos temas técnicos que no se pudieron hacer por la pandemia, por el contexto y demás. Entonces, ese es el conflicto que en este momento vivimos por el censo. Conflicto a medias, porque está focalizado en Santa Cruz, el resto del país vive de manera normal y no ha habido ninguna protesta sobre el censo. Y Santa Cruz ha pospuesto sus protestas, bueno, este es el mes aniversario de Santa Cruz, el 24 de septiembre es aniversario de esa tierra, y tiene una feria muy importante también, que es la feria económica más importante del país, y entonces ellos mismos han decidido posponer su protesta hasta finales de septiembre. Ajá. Bueno, pero donde sí el pleito está complicado es en el Olimpo, ¿no? Vamos a decir así, la residencia de los dioses. Hay un pleito entre Evo Morales y el presidente Arce en particular, que tiene un ingrediente también ministro del gobierno, Eduardo Castillo, o del Castillo creo que es, ¿no? En fin, donde aparentemente Evo Morales, hay un conflicto, Evo Morales controla el partido MAS, ¿no? Quieren muchos que él sea el candidato para la próxima elección presidencial, cuando Arce también tiene, por supuesto, ese derecho. Y además ahora Evo Morales casi acusó a El Castillo de tener un rol en tema del celular que se le perdió, que entiendo que nunca se ha encontrado, hasta ahora por lo menos. Y hay otro elemento en esta postura, en fin, hay un conflicto ahí muy fuerte entre esos. Y, sí, otro elemento es que Evo Morales se queja que la televisión estatal no le pasa sus discursos o los corta, pero el señor no tiene ninguna labor de gobierno. ¿Por qué es que el canal estatal tendría que pasar sus discursos? No sé, cuéntanos, ¿qué está pasando ahí? Bueno, desde que inició el gobierno del presidente Arce siempre hubo en el análisis político, en toda la cobertura periodística al gobierno, siempre hubo las sospechas si efectivamente el que gobierna es el presidente Arce o que Evo Morales es una figura tan poderosa, tan fuerte de la política nacional, que es el que controla o el que lo va a condicionar, digamos, ¿no? Así empezó la gestión de gobierno. Con el paso de los meses, claramente se fue revirtiendo esa idea y el presidente Luis Arce se fue empoderando más. Una primera gran pulseta de ese empoderamiento fue que Evo Morales, cuando era presidente, todos los 21 de enero, que es día, digamos, de la fundación del Estado Plurinacional, se recuerda aquí, por la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, él hacía un cambio de gabinete o un cambio de algunos miembros del gabinete. Era como que una cosa absolutamente estipulada y fijada para todos los años. Entonces, cuando llegó enero de este año, toda la política en el MAS y fuera del MAS especuló sobre esa tradición de todos los 21 ver el cambio de gabinete. De hecho, días antes o semanas antes, las organizaciones que hacen parte del MAS evaluaron a los ministros, recomendaron quién no lo está haciendo bien, quién lo está haciendo bien. El mismo Evo habló de que es necesario hacer cambios, etc. Llegó el 21 de enero y no hubo ningún acto de cambio de ministros o de remoción de alguien, para nada. Entonces, esa fue una primera gran señal de que Luis Arce es otro presidente, si bien del mismo partido, y tiene otra lógica y actúa de otra manera y no se va a dejar imponer por Evo Morales,
lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, sin decir nada, quedó absolutamente establecido. Y a partir de ahí hubo fricciones, muchas con el ministro del Castillo, al cual se le acusa de manera constante de querer sembrar pruebas o de querer conspirar contra el liderazgo de Evo Morales. Todo esto iba más o menos así, tranquilo, podríamos decir, hasta hace 2 o 3 semanas, en el que un dirigente político muy allegado a Evo Morales, Mario Cronenberg de Santa Cruz, da una conferencia de prensa en Santa Cruz diciendo que lo va a postular a Evo Morales como presidente del Bicentenario, ¿no? A partir de ese momento se electoraliza, no el país, pero se electoraliza el MAS, de manera muy radical, y a partir de eso empiezan a surgir muchas denuncias de dirigentes vinculados a Evo Morales contra el gobierno. Evo Morales hace muchos medios, normalmente no da entrevistas, empieza a dar entrevistas y empieza a decir que están conspirando contra él. Sale la noticia del robo del celular, etcétera. Dice que los ministros lo están buscando para reunirse con él, los ministros salen a desmentirlo, y ayer Evo Morales da una conferencia de prensa mostrando los mensajes que habría mandado el ministro del Castillo, habría mandado otros funcionarios que querían reunirse con él, y mostrando un plan negro, lo titula él, un plan negro que se había gestado en el ejército para conspirar contra él, para hacerlo quedar mal. Lo acusa además de estos ministros a los que siempre cuestiona, de defensa, incorpora a ese ministro más, otro asesor que tenía, etcétera. Entonces, y hoy sigue dando entrevistas, hoy acusa al presidente Arce de que él comenta de que le dijo que su hijo se habla mucho de lo que su hijo está haciendo y demás, etcétera. Entonces, frontalmente Evo Morales decide enfrentarse a Luis Arce y al gobierno. Yo diría que no recibe respuesta del gobierno. El presidente Luis Arce, de manera muy inteligente, no hace referencia ni le dice nada, pero claramente Evo Morales ha decidido iniciar su campaña y obviamente lo ha hecho atacando al presidente Arce. ¿Eso podría llevar eventualmente a una partición y que hayan 2 candidatos en las próximas elecciones? Mira, el presidente del partido es Evo Morales. Yo creo que él controla absolutamente toda la estructura partidaria del movimiento al socialismo. Y lo que manda la ley electoral nuestra es que debe haber primarias. Entonces uno entendería que esto se debiera resolver en las elecciones primarias, el 2024, y los militantes del movimiento al socialismo debieran votar por Evo Morales candidato o Luis Arce si decide postularse otra vez a candidato. Yo creo que eso debiera resolverse así. Me da la impresión de que Evo Morales no va a detenerse, va a seguir. Su apuesta es a seguir desgastando al presidente. Él dice, yo defiendo al presidente, pero sus acciones muestran absolutamente todo lo contrario. Eso por un lado en lo partidario. Y yo creo que para la ciudadanía en general, Evo se muestra como una persona absolutamente desesperada por volver al poder, una persona que no concibe otro presidente que no sea él, digamos, ¿no? Él siempre habla en primera persona y siempre se pone como ejemplo, y está rodeado de dirigentes radicales de su partido que en cada discurso atacan al gobierno, lo cuestionan y demás. Entonces, yo creo que esas actitudes le muestran al pueblo boliviano que es un dirigente obsesionado con el poder, y eso no cae bien. Hay que tomar en cuenta una cosa siempre, ¿no? No todo el mundo es militante en movimiento al socialismo. O sea, Luis Arce ganó con más del 50%, no porque todos sean militantes. Buena parte de la clase media lo apoyó, como en su momento lo apoyó Evo. Entonces, esa clase media, mirando algunos estudios de opinión pública que se difundieron en los últimos días, tiene muy mala imagen de Evo, ¿no? Entonces, yo creo que electoralmente Evo no termina siendo hoy viable, y Luis Arce, sin decir mucho en la pelea política, termina consolidándose y agradando más a la clase media, ¿no? De acuerdo. Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Como por lo que estás diciendo, se va a intensificar este pleito. En fin, varios temas, sobre todo, efectivamente, de repente lo de Santa Cruz no va a aprender mucho, pero sí lo de la coca y el enfrentamiento en las alturas del poder en Bolivia. Gracias, Digmar. Yo creo, Francisco, cortito. Sí, dime. Cortito. Al ser
el movimiento al socialismo, el único proyecto político importante en el país, la política pasa por lo que sucede al interior del movimiento al socialismo. La oposición está muy disgregada, muy dividida, muy débil, entonces la política boliviana pasa por mirar la pelea que hay adentro más. Sí, claramente, efectivamente la oposición no logra ver un nuevo liderazgo, en fin, eso es cierto, ¿no? Está totalmente debilitada, y como tú dices, ¿no? Todo pasa por el MAS en estos momentos, ¿no? En fin, vamos a ver. Así es. Vamos a ver qué es lo que sucede. Otra vez, Vigmar, en realidad quería hablar contigo de otras cosas, sobre todo el tema de la plurinacionalidad a propósito de lo que ha pasado en Chile, pero será para otro momento para ver cómo funciona precisamente en Bolivia. Lo dejaremos para otra ocasión. Gracias, Vigmar, y será, como digo, para otra vez. Un abrazo, Francisco. Gracias, un abrazo. Bien, hacemos una pausa.